Hola amigos, soy el profesor Víctor Arroyo y te doy la super bienvenida a este canal, donde mis videos tratan de ayudarte a crecer en la instrumentación quirúrgica. Antes que nada, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y hacer algún comentario que me ayude a mejorar estos videos. El tema de hoy será tornillo de osteosíntesis, la segunda parte. Bueno, vamos a hablar de los tornillos de esponjosa, que serían esta línea de los tornillos de esponjosa. Luego vamos a hablar de cómo van variando los tornillos de esponjosa canulados y los tornillos de esponjosa comunes. Primero veamos la característica del tornillo de esponjosa. El tornillo de esponjosa presenta, al igual que el otro, una cabeza, un cuerpo y una punta. Un cuerpo y una punta. La cabeza presenta un diámetro, al igual que los tornillos anteriores, presenta un diámetro. En este caso es una cabeza de 8 milímetros de diámetro. Presenta una superficie hexagonal, que es esto, también para los destornilladores, con cabeza hexagonal. En este caso, luego tenemos el cuerpo. El cuerpo está constituido por el vástago, que es esto, y la espira o filete de rosca, y el espacio que hay entre filete de rosca y filete de rosca se lo denomina alma, igual que el anterior. Luego esto presenta siempre los tornillos de esponjosa una punta trocas. Bueno, hablemos sobre la espira. La espira, ¿verdad?, siempre va a ser más corta que el vástago. El vástago siempre va a ser más largo, o va a haber mayor cantidad de vástago, ¿verdad?, que la espira. La espira pueden ser de 16 milímetros de diámetro de longitud, quiere decir que, de 16 milímetros de longitud, quiere decir que esto va a medir desde la punta hasta la mitad, hasta donde está marcado, 16 milímetros, o el doble, 32 milímetros, más o menos a esta altura. Entonces nosotros tenemos tornillo de esponjosa de 16 milímetros de longitud de espira o de 32 milímetros de longitud de espira, o sea que van a llegar hasta acá. Esto se utiliza especialmente para colocar en los tejidos esponjosos, como se va a ver en la imagen. Y nosotros encontramos tejido esponjoso en la zona de metafisiaria o epifisiaria de los tejidos óseos, de los huesos largos, donde hace mayor presión, ¿verdad?, la espira en esta zona del tejido esponjoso. Estos tornillos de esponjosa son tornillos autoterrajantes. Solamente se va a labrar en la primera zona cortical con un macho, o sea, solamente el ingreso del tornillo, y el resto del tejido esponjoso, el tornillo va a labrar su propia rosca en este hueso, ya que este es mucho más blando que el tornillo cortical, es mucho más blando que el tejido óseo cortical. Esto mejora la compresión del tornillo sobre las trabéculas óseas esponjosas. Los tornillos de esponjosa también pueden presentar rosca en toda su longitud del cuerpo, es decir, desde la punta hasta la cabeza, o pueden presentar rosca solamente en una parte del cuerpo, en el extremo distal del tornillo, que, como ya lo dije anterior, pueden ser de 16 milímetros o de 32 milímetros de longitud. Lo que presentan espira en toda la longitud del cuerpo, estos tornillos se utilizan especialmente para fijar o para anclaje de una placa, mientras lo que presentan tornillo en sus extremos distales la podemos utilizar para que actúen como tornillos tirafondo o tornillo de tracción para cerrar la línea de fractura.
ya vamos a ver una diapositiva más adelante de la finalidad de los tornillos. Los tornillos de esponjosa de 6,5, que es lo que vamos a trabajar ahora, se caracterizan porque el diámetro de la rosca, el diámetro de la rosca, en este caso, es de 6,5, como vamos a estudiarlo. El diámetro del alma, que es el espacio entre espira y espira, va a ser la mitad, va a ser de 3,5. El diámetro del vástago, que es esto, va a ser un poquito más, un punto más que el alma, va a ser de 4,5. El diámetro de la cabeza, que es esto, el diámetro de la cabeza de este tornillo va a ser de 8 milímetros de diámetro. Y la superficie hexagonal va a ser de 3,5. La superficie hexagonal del tornillo va a ser de 3,5. Estos tornillos de 6,5 especialmente se utilizan para las fracturas a nivel de los platillos tibiales o al nivel de los cóndilos femorales. Se los puede utilizar, como dije recién, para fijar la placa o de manera individual o independiente para actuar como tornillo tirafondo o para cerrar líneas de fractura. El instrumental que vamos a utilizar para colocar este tornillo va a ser una mecha de 4,5 para un tornillo de 6,5. El diámetro de la terraja va a ser de igual tamaño que el tornillo, de 6,5, y el atornillador, o de 3,5, va a ser de 4,5, porque la cabeza es de 8 y la superficie hexagonal es de 3,5 milímetros. Este tema de las cabezas ya lo vamos a ir trabajando quizás en una clase especial, de una clase en vivo, obviamente. Bueno, en los tornillos de esponjosas de 4,5, sus características son tornillos. El diámetro de la rosca va a ser de 4,5 milímetros. El diámetro del alma va a ser menor, va a ser de 2,5 milímetros. El diámetro del vástago, que es esto, va a ser de 3,5 milímetros. Y el diámetro de la cabeza va a ser igual al tornillo de 6,5, va a ser de 8 milímetros. Y la cavidad hexagonal va a ser de 3,5 milímetros. El instrumental que vamos a utilizar acá va a ser una mecha de 3,2 o 3,5 milímetros, la terraja macho, que va a ser del mismo diámetro del tornillo, o sea que va a ser de 4,5, y un destornillador de 4,5. Estos tornillos también se utiliza para fracturas o fragmentos grandes. En este caso estamos fijando acá, este tornillo está fijando el malleolo tibial. Cuando colocamos solamente el tornillo individualmente, se debe colocar una arandela. Los tornillos de esponjosa de 3,5, vamos disminuyendo del calibre. Los tornillos de esponjosa de 3,5, en su característica presenta el diámetro va a ser de 3,5. El diámetro del alma va a ser de 1,5, o sea el espacio que existe entre espira y espira. El diámetro del vástago va a ser de 2,5. Y ahora tener en cuenta, es muy importante esto, el diámetro de la cabeza. El diámetro de la cabeza va a ser de 6 milímetros de diámetro. Y su cavidad hexagonal también va a disminuir a los dos anteriores que venimos viendo, va a ser de 2,5 milímetros. Este tornillo se utiliza para fractura de pequeños fragmentos. Los dos tornillos anteriores de 6,5, de 4,5, son para fractura de gran fragmentos. Esto es para pequeños fragmentos.
El instrumental que vamos a utilizar para colocar este tornillo va a ser una mecha de 2,5 milímetros, una terraja macho de igual diámetro del tornillo que va a ser de 3,5 milímetros, y vamos a utilizar acá un atornillador o destornillador de 3,5 milímetros. Esto es una fractura de muñeca colocando con tornillitos de esponjosa o corticales. Bueno, vamos a hablar ahora de los tornillos maleolares. El tornillo maleolar, esperamos que se centró la cámara. El tornillo maleolar es un tornillo de esponjosa. Se caracteriza en que va a ser mucho más delgado, mucho más fino que el tornillo de esponjosa. Ese es un tornillo de esponjosa de 6,5. En cambio, el tornillo maleolar es este. El tornillo maleolar es de 4,5. Estamos hablando solamente del espira. El tornillo de esponjosa, acá está, que es de 6. Y luego tenemos el tornillo de maleolar. Bueno, el tornillo maleolar se caracteriza porque se utiliza en los maleolos tibiales. Esto presenta también una cabeza, un cuerpo, y esto presenta un vástago, presenta la espira y el alma. La punta va a ser de punta trocars todos. Ahora, la cabeza en este caso va a tener una cabeza de 8 milímetros de diámetro, y el diámetro de la superficie hexagonal va a ser de 3,5. Cabeza de 8, diámetro de la superficie hexagonal de 3,5. El cuerpo de este tornillo presenta un vástago, que es esto. El vástago va a ser de 3,5. El diámetro del espira o diámetro del filete de la roca va a ser de 4,5. El alma va a ser de 3 y la punta va a ser de punta trocars. Ahora vuelvo a decirle, esto se utiliza únicamente para los maleolos tibiales, para hacer anclaje o fijación de los maleolos tibiales, y se fijan los filetes de roca sobre el tejido esponjoso especialmente. Los tipos de tornillos maleolares: tenemos tornillos maleolares de 4,5, que es lo que estábamos trabajando recién. Tornillo maleolar de 4,5, el diámetro de la rosca va a ser de 4,5, el mismo tamaño del tornillo. El diámetro del alma, es lo que estaría entre espira y espira, va a ser de 3. El diámetro del vástago va a ser de 3,5. El diámetro de la cabeza del tornillo va a ser de 8. Y la cavidad hexagonal va a ser de 3,5. Por lo tanto, el instrumental que vamos a utilizar para este tornillo va a ser de el diámetro de la mecha de 3,2 o 3,5. Es un punto menos. La terraja, como su punta es un punta trocars, es un tornillo autoterrajante, no se utiliza. Y vamos a utilizar un destornillador o atornillador de 4,5, mismo tamaño que el diámetro de la espira. Luego tenemos los tornillos maleolares de 4. Este tipo de tornillo también lo podemos utilizar en los maleolos tibiales especialmente. Luego tenemos los tornillos maleolares de 4, que también lo podemos utilizar en los maleolos tibiales y en algunos de los casos en los maleolos peroneos. El diámetro de la rosca va a ser de 4, el diámetro de la rosca va a ser de 4, el diámetro del alma
va a ser de 1.9 milímetros, de 2 milímetros podríamos decir. El diámetro del vástago va a ser de 2.3 o 2.5. El diámetro de la cabeza va a ser de 6. Esto quiero que presten más atención. El diámetro de la cabeza va a ser de 6. En cambio acá en el de 4.5 el diámetro de la cabeza fue de 8. La cavidad hexagonal va a ser de 2.5 milímetros. Acá ya va a variar el destornillador, entonces, y el diámetro de la mecha que vamos a utilizar para este tornillo va a ser de 2.5. de raja no se utiliza porque son tornillos autoterrajantes, y el destornillador o la tornilla a utilizar para este tornillo va a ser de 3.5. ya varía con respecto al destornillador del tornillo anterior. Los tornillos esponjosos, también denominados tornillos tirafondo o de tracción o de compresión, es un tornillo cuya rosca se va a anclar en la cortical distal. Vuelvo a decir, el tornillo tirafondo o tornillos de tracción o de compresión son tornillos cuya rosca se va a anclar en la cortical distal. Si yo ingreso por acá, esta sería la cortical distal. No así, no toma punto de fijación en la cortical proximal, porque en este sector ustedes van a ver que el tornillo contiene vástago y no tiene medida de fijación o modos de fijación sobre el tejido óseo. Por lo tanto, este tornillo se llaman tornillos tirafondo. También hay que tener en cuenta que estos tornillos, cuando ponemos solamente tornillos para que actúen como tornillos tirafondo, debe ir colocado una arandela para aumentar el punto de apoyo de compresión. Cuando se aprieta el tornillo se produce una compresión a medida que uno va colocando el tornillo interfragmentario, aproximando el fragmento distal sobre la zona proximal, ya que siempre la zona distal del tornillo presenta espira. Continuando con los tornillos canulados, vamos a hablar de los tornillos canulados. Estos son los tornillos canulados. Hasta acá son tornillos canulados, y estos trabajan bajo un perfil de tornillos de esponjosa. En su característica, los tornillos canulados también presentan una cabeza, un cuerpo y una punta. En este caso ya no son puntas trokers. La cabeza también, en este caso como un tornillo de 7, presenta el diámetro de la cabeza, que va a ser de 8, una superficie hexagonal, que es esto, y para colocar el tornillo, y una canulación. Ahí la vemos en el interior, ya vamos a trabajar eso. El cuerpo, también igual que el perfil del esponjoso, presenta un vástago, la espira y el alma. Volvemos a la cabeza. La cabeza presenta una canulación ahí en su interior. Aquí vamos a verla, por donde vamos a pasar una clavija o un pin guía. Ahí está, ¿ven? Eso le sirve de guía para hacer el anclaje, para realizar el anclaje. Estos tornillos canulados se utilizan para fijar fracturas de pequeños fragmentos o fracturas no desplazadas. Y sí o sí se utiliza la clavija guía, donde muchas veces no se aborda en su totalidad, no se hace una incisión, solamente se hace una pequeña incisión para que ingrese el tornillo. Y el tornillo se desliza a través de la cabeza. Ya vamos a trabajar en la técnica. Bueno, estos tornillos son de 7 milímetros de diámetro.
pero también van a tener tornillos canulados, ¿verdad? De 4,5, en este caso los maleolares, o también tornillos canulados de 3,5, como este, que son más finos. Bueno, acá es importante tener en cuenta que los tornillos canulados se utilizan para fracturas de pequeños fragmentos, y es importante también tener en cuenta que el alambre guía siempre se va a utilizar para pasar el tornillo, como dije recién, y para pasar a través de esta clavija o pin guía el instrumental canulado, es decir, la mecha canulada, el macho canulado y el destornillador canulado, que ya lo vamos a ir viendo en la técnica del uso del instrumental. Los tornillos canulados que dije recién, vamos a empezar a tener tornillos canulados de 7 milímetros de diámetro. Esto es 7 milímetros de diámetro. Lo que va variando es la longitud de la rosca. En este caso tenemos longitud de 16 milímetros de longitud, y también tenemos tornillos canulados de 32 milímetros de longitud de la rosca. O sea que tenemos dos tipos de tornillos, como dijimos al principio, de 16 o de 32 milímetros de rosca. La longitud total del tornillo puede ir variando. En este caso este puede ser largo, capaz que podemos ir utilizando uno más corto, pero la longitud de la espira siempre se va a mantener entre 16 y 32 milímetros. Vamos a trabajar primero el tornillo canulado de 7 por 16. El diámetro de la rosca va a ser de 7, la longitud de la rosca en este caso va a ser de 16, que es lo que estamos hablando. El diámetro del alma de este tornillo va a ser de 4,5, el diámetro del vástago va a ser también de 4,5. Ambos mantienen su diámetro porque yo tengo que atravesar la clavija o el pin guía a través de todo el cuerpo del tornillo. No así era en los otros tornillos de esponjosa comunes, que varía el tamaño del vástago con el tamaño del alma. En cambio aquí, si yo varío el tamaño, no va a deslizar correctamente el pin guía a través del canal. Por eso mantiene el mismo diámetro el alma con el vástago. La canulación en este caso va a ser de 2,1 o de 2, que sería casi la mitad de 4,5 del diámetro del tornillo, el diámetro del alma, el diámetro del vástago. Luego tenemos el diámetro de la cabeza, tenemos de 8 milímetros. La cavidad hexagonal va a ser de 3,5 milímetros. Por ende ya nos va marcando cuál va a ser el destornillador. El diámetro de la mecha que vamos a utilizar va a ser de 4,5. Y el diámetro de la terraja o macho va a ser de 7, de igual tamaño del tornillo. Para el tornillo canulado de 7 milímetros con 32 milímetros de rosca es lo mismo que hemos utilizado acá. El diámetro de la rosca va a ser de 7, lo que varía es la longitud de la rosca, porque acá es de 16 y acá es de 32. El diámetro del alma va a ser igual, de 4,5, el diámetro igual de 4,5, mantienen su diámetro estos dos elementos. La canulación va a ser de 2,1, igual que la anterior. El diámetro de la cabeza va a ser de 8, el diámetro de la cavidad hexagonal va a ser de 3,5, igual característica de este. Y el diámetro de la mecha a utilizar de 4,5 y el diámetro de la terraja o macho va a ser de 7. Lo que ha variado acá es únicamente es la longitud, ¿verdad? La longitud de la rosca, que es de 32 y este 36. Ahora, estos tornillos canulados también tienen otra variante, que podemos encontrar cabeza de 8 milímetros de diámetro. Cabeza de 8 milímetros de diámetro, como dije, siempre debe ir acompañado de una terraja. O podemos encontrar tornillos canulados de 7, pero con cabeza de 10. Ya no va a ser la cabeza de 8, la cabeza va a ser de 10 milímetros de diámetro. Por lo tanto, la cavidad hexagonal ya no va a ser de 3,5, va a ser de 4,5.
Y el destornillador a utilizar también va a cambiar, porque vamos a utilizar un destornillador, en este caso un destornillador de 6. Esas son las características de este tornillo de 7 milímetros de diámetro. Luego tenemos los tornillos canulados de 4,5, también con rosca hasta la cabeza, quiere decir que la rosca va a llegar hasta el final, o tornillos canulados de 4,5 con rosca cortos, como en este caso, que va a ser de 32. Estos tornillos canulados, también denominados tornillos maleolares, porque son de 4,5, tienen igual característica, podemos utilizarlos sí o sí en las fracturas de los malleolos tibiales para cerrar la línea de fractura. Acá los diámetros de la cabeza todo es igual, lo único que varía es la rosca, nada más, que tenemos rosca corta y rosca completa hasta la cabeza y hasta la mitad, pero el resto de las características son iguales. El diámetro de la rosca va a ser de 4,5 para ambos, si vamos observando ahí. El diámetro del alma va a ser 2,7, igual para ambos, ya sea para rosca corta o rosca larga completa. El diámetro del vástago va a ser de 3,1 milímetros de diámetro. La canulación va a ser de 1,75 milímetros. Es la canulación. El diámetro de la cabeza va a ser de 6,5 milímetros. El diámetro de la cabeza, o de 6 milímetros. No varía mucho, depende también de las ortopedias, pero puede ser de 6 o 6,5 milímetros. Y la cavidad hexagonal se mantiene, por eso les decía que no varía tanto, de 3,5. El diámetro de la mecha va a ser de 3,2 milímetros para ambos. En estos tornillos vamos a tener que utilizar una terraja en algunos de los casos, y en otro no utilizamos terraja. Todo va a depender del tipo de anclaje. Y el destornillador que vamos a utilizar va a ser de 4,5 milímetros de diámetro. Continuando con los tornillos canulados, tenemos de 3,5, tornillos canulados de 3,5 con rosca corto, como recién le dije, con rosca corto, o tornillos canulados de 3,5 con rosca completo, y decir hasta la cabeza. Acá ambos también tienen las mismas características. Lo único que varía son la longitud de la espira o rosca, ya sea rosca corta o rosca completa. El diámetro de la rosca va a ser de 3,5 milímetros, mientras que para ambos tornillos. El diámetro del alma va a ser de 2,5 milímetros para ambos tornillos. El diámetro del vástago va a ser de 2,5. El diámetro de la canulación va a ser de 1,35 milímetros, 1,30 milímetros. El diámetro de la cabeza de 5 milímetros. O sea que la cabeza para este tornillo ya ha variado, va a ser de 5 milímetros el diámetro de la cabeza. A diferencia de las anteriores, vienen siendo de 8, 6 y esta de 5. La cavidad hexagonal va a ser de 2,5 milímetros. La cavidad hexagonal va a ser de 2,5 milímetros, lo que sería la mitad. El diámetro de la mecha va a ser de 2,7 o 2,5 también. Diámetro de la mecha también, ambos iguales. Y estos tornillos son tornillos autorroscantes y no utilizan terraja. Los atornilladores que vamos a utilizar acá van a ser de 3,5 milímetros para ambos. Estos tornillos se utilizan especialmente para los malleolos peroneos, para fijar malleolos peroneos. Bueno, muchas gracias. Te podés suscribir a mi canal y dejar un like, y no te olvides de activar la campanita para las notificaciones.